Volvemos aquí a las diapositivas y como pudimos ver ya en la ejecución, al presionar la tecla F4, ¿verdad? Estando posicionado sobre un atributo, podemos desplegar la ventana de propiedades y ver las propiedades que están asociadas a dicho atributo. En particular, vamos a seleccionar la propiedad AutoNumber, que ya pudimos explicar, en su valor true, para de esta forma dejar autonumerado el cabezal de la factura. Así que vamos a volver a GNexus para setear el valor de esta propiedad. Volvemos a GNexus, abrimos nuestra transacción invoice, nos posicionamos sobre el atributo invoice ID, vemos ya aquí las propiedades, la ventana de propiedades asociadas. Si no la tuviéramos presente, ya sabemos que la podemos desplegar presionando F4 o también seleccionando la opción Properties, ¿verdad?, sobre el menú pop-up que está asociado al atributo. Elegimos aquí entonces la propiedad AutoNumber y vamos a setear su valor en True. De esta forma entonces, esta clave primaria, ¿verdad?, de la transacción invoice va a ser un atributo autonumerado. Salvamos los cambios y volvemos nuevamente a las diapositivas. Vamos a hablar ahora sobre los tipos de datos que van a estar asociados a los atributos. El tipo de dato numeric. Este tipo de datos nos va a permitir almacenar datos numéricos. Cuando nosotros seleccionamos este tipo de datos, vamos a tener que indicar la cantidad total de dígitos del número, también la cantidad de posiciones decimales y si permite signo o no. Esto lo hemos visto, ¿verdad?, cuando estuvimos revisando la lista de propiedades. ¿Recuerdan? Asociadas a los atributos. Si observamos nuevamente la definición de los atributos de la transacción invoice y en particular nos posicionamos en invoice amount, vemos que fue definido como numérico de largo 10 con 2 decimales y sin signo. Esto significa que vamos a estar representando valores de hasta 7 dígitos en la parte entera, 2 decimales, lo que hace 7 dígitos de la parte entera más el punto más los 2 decimales, hace un total de 10 dígitos. En cuanto al tipo de dato character, nos va a permitir almacenar cualquier tipo de texto, ya sea caracteres y dígitos, y o dígitos. Para este tipo de datos solamente vamos a tener que indicar el largo. Por ejemplo, cuando definimos el atributo customer name, definimos un largo de 20 caracteres, ¿verdad?, asumiendo que el nombre de una persona nunca va a superar esa cantidad de caracteres. Por lo tanto, fijamos el largo 20. El tipo de dato date nos va a permitir almacenar una fecha. Por ejemplo, cuando definimos el atributo invoice date, lo definimos sobre este tipo de datos para de esta forma poder almacenar la fecha de la factura. La posibilidad de representar un año con 2 dígitos o con 4 dígitos, si estamos hablando del año 2008, la posibilidad de representarlo como 2008 o como 08, lo vamos a poder configurar a partir de la propiedad picture asociada al atributo. Si definimos un atributo con el tipo de dato boolean, estaremos indicando que este atributo puede asumir los valores lógicos true o false. El tipo de dato varchar. Bueno, este tipo de dato nos va a permitir almacenar texto de largo variable. Su función, en contraposición al tipo de dato character, es optimizar el almacenamiento en la base de datos. Cuando seleccionamos este tipo de datos varchar, en el diálogo de la definición del atributo van a aparecer 2 propiedades más, la propiedad maximum length y average length, o sea, el largo máximo y el promedio del largo. A modo de ejemplo, supongamos que definimos un tipo de dato character de largo 60. Ingresamos entonces solamente 25 caracteres. La capacidad restante, o sea, los 35 caracteres, van a ser rellenados con blancos. En cambio, si lo definimos de tipo varchar, este almacenamiento va a estar optimizado de la siguiente forma. Podemos definir, por ejemplo, la propiedad average length, o sea, el largo promedio, en el valor 25, ¿verdad?, siguiendo nuestro ejemplo, y el largo máximo, o sea, la propiedad maximum length, con el valor 60. De esta forma, entonces, si ingresamos un dato con un largo menor o igual a 25, se lo va a almacenar en el campo rellenando con blancos. Pero si ingresamos un dato que es mayor a 25,
En el campo van a ser almacenados esos primeros 25 caracteres y el resto va a ser almacenado en un área de overflow. ¿Cuál es la desventaja, la contrapartida de utilizar este tipo de datos varchar? Bueno, en contrapartida, la ventaja que tiene en lo referente a la optimización del almacenamiento, para los casos en que se utiliza el área de overflow, va a ser necesario realizar un proceso adicional tanto para la lectura de los datos como para la escritura de los datos. ¿Qué sucede con el tipo de datos long varchar? Bueno, este tipo de datos nos va a permitir definir un atributo memo, es decir, vamos a poder almacenar comentarios, textos largos, etc. Cuando seleccionamos este tipo de datos vamos a tener además que configurar el largo máximo. Existen dos funciones para poder manipular este tipo de datos, la función gxmlines y la función gxgetMLI. La función gxmlines nos va a retornar la cantidad de líneas que tiene un atributo de tipo long-varchar, teniendo como parámetros el nombre del atributo y la cantidad de caracteres que se desea considerar por línea. En cuanto a la función gxgetMLI, por su parte, nos va a permitir extraer una línea del atributo de tipo long-varchar, teniendo como parámetros el nombre del atributo, el número de línea deseado y la cantidad de caracteres que se desea considerar por línea. Generalmente estas dos funciones se utilizan en combinación, ¿verdad? Ya que primero solemos consultar la cantidad de líneas que tiene cierto atributo de tipo long-varchar y luego procedemos a extraer la cantidad de líneas que se necesiten. Continuamos ahora con el tipo de dato datetime. Este tipo de dato nos va a permitir almacenar una combinación de fecha y hora. Si recurrimos a la propiedad picture asociada a este tipo de datos, vamos a poder elegir qué es lo que se desea mostrar de la fecha y qué es lo que se desea mostrar de la hora. Y finalmente tenemos el tipo de dato blob. Este tipo de datos nos va a permitir almacenar muy diversa información en la propia base de datos, ya sea imágenes digitalizadas, videos, planillas, todo tipo de documentos, etc., aprovechando así los diferentes mecanismos de integridad y de control que disponen los DBMS. Es importante tener claro que este tipo de datos solamente se puede utilizar cuando se cuenta con un DBMS.